La guerra contra y que como dijo muy bien, el trasfondo es otro. Ellos no son los actores principales, hay otro que es desentrañable, ¿no? Bueno, con muy, ¿se puede? Con grato placer, anuncio al profesor Alberto Mayor, un académico de renombre en el área latinoamericana y chilena, que está desarrollando un tema, disculpe, está desarrollando un tema que es el tema mixto, desarrollo de conflictos mixtos. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está España? ¿Me escuchas? Sí, algo de interferencia tengo, pero escucho. Déjame mejorar aquí mi emisión, ahí sí. Me llega un poco más la señal de ustedes, pero creo que vamos a estar bien. Sí, escuchamos. Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarles. Ya. ¿Puedo comenzar, no? Te estamos escuchando, Alberto. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, básicamente hay varias líneas de trabajo aquí que podrían ser eventualmente confluyentes, pero a mí me gustaría remarcar lo siguiente en términos de cómo esto se despliega a nivel internacional. Si nosotros miramos el escenario grande post Segunda Guerra Mundial, tenemos una clara manifestación de un fenómeno que me parece particularmente interesante, y es que hay ciclos globales
de protesta social, es decir, momentos en los cuales en un periodo de 1, 2 o 3 años se concentran en distintos países por distintas causas en grandes movimientos de protesta. Entonces uno diría, pero ¿cómo? Por distintas causas. Unas son nacionalismo, otras son denuncias de corrupción, los otros son críticas al aumento de los precios, los otros son de distinto orden. Inestabilidad política, digámoslo así, a partir de fenómenos sociales. Em, y esas situaciones conflictivas tienen una ecuación, ¿no? En general estamos viendo que, por ejemplo, voy a resumir todos los periodos en un año, siempre tres, normalmente son 3 años, 2 años, 3 años o 4 años, pero resumamos en un año todo, que es el año emblemático de cada una de estas movilizaciones. En el año 68, eh, más o menos 30 países al mismo tiempo tienen grandes protestas. El año 89, más o menos 40 países tienen grandes protestas. Habida cuenta además de que eso significa la implosión en Oriente de la Unión Soviética. El año 2011, post-crisis financiera del 2008, se produce el siguiente ciclo de protestas, el año 2011, con eh, más de 50, casi 55 países involucrados en grandes protestas. Y el año 2019, donde la mayor parte de los países que estuvieron la primera vez, el 2011, repiten, pero en esta ocasión se llega a una cifra mayor, 70 países aproximadamente. Estamos hablando de, en el fondo, un tercio, más de un tercio de los países que están en Naciones Unidas, e incluso más de un tercio de los países existentes, con alguna estructura de Estado reconocida o no reconocida por Naciones Unidas. Entonces hablamos de grandes ciclos de protesta, y creo que en ese sentido vale la pena comprender, asumir que el marco de los conflictos que estamos viviendo en nuestra época parecen tener una raíz particularmente, me refiero a la última década, ¿no? Particularmente compleja porque, primero, fenómenos que antes ocurrieron con diferencias entre el 68 y el 89, 21 años, entre el 89 y el 2011, 22 años, hoy ocurren con diferencia de 8, que es menos en realidad porque estoy marcando 2011, cuando en 2011 no terminaron esas protestas, sino que más bien fue en 2012, y estoy marcando 2019, que en realidad partió el 2018, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, y por tanto estamos hablando de un periodo, de una latencia entre ambos conflictos de solo 6 años, que hacen pensar que ni siquiera sean dos ciclos distintos, sino que podrían ser dos jornadas del mismo ciclo, porque el tiempo es demasiado, es muy poco. Entonces, en ese contexto es que yo he desplegado una investigación fundamentalmente orientada a tratar de entender por qué esta frecuencia orgánica entre distintos tipos de situaciones de conflictividad social se dan en un marco internacional, se repiten a nivel internacional, insisto, con un octubre, por ejemplo, en 2019, donde estalla Barcelona, con temas del nacionalismo, estalla Chile a partir de un aumento marginal, completamente marginal del precio del transporte público, y no siquiera de todo el transporte, solamente del metro. Eh, y podemos encontrarnos allí con el Líbano, ¿ya? Que comienza su conflictividad a partir de el cobro de impuestos asociados al, a los WhatsApp, por ejemplo. O sea, hay un conjunto de elementos que
que son relevantes para poder entender que aquí estamos hablando de un fenómeno bastante amplio y que no tiene una sola interpretación. ¿Qué es lo que yo he trabajado fundamentalmente? Es entender estos procesos como procesos de malestar social, donde hay una incapacidad orgánica de los sistemas políticos de poder operar. Para decirlo de alguna manera, el malestar social no es simplemente desencanto. ¿Ya? De hecho, el fenómeno concurrente más importante, la consecuencia fundamental, no es el desencanto. La consecuencia fundamental es la pérdida de poder de las estructuras institucionales. Ese es el resultado del malestar social. Entonces, el, ese proceso, que es el que más me ha llamado a mí la atención en, en este estudio, es, nosotros le llamamos malestar social a un conjunto de variables, ¿no? Normalmente, entre las cuales hay algunas que son bien genéricas, que son bien difíciles de investigar, que son las que creo que son las más interesantes de investigar, porque son las que más explican, que es fundamentalmente la pérdida de sentido de la experiencia en el mundo. ¿Ya? Experiencia en el mundo carece de significado, carece de sentido, y por tanto la acción política carece de significado y carece de sentido. Entonces, en ese contexto, es que me parece sumamente importante destacar que, bueno, yo he trabajado en metodologías para poder medir eso en la experiencia chilena, porque las metodologías para eso requieren ser, si bien son métodos genéricos, hay que construir el instrumento para cada país según los datos que existan en ese país. Hay muchos datos que concurren en esto y que pueden permitir construir una buena herramienta, pero no es algo sencillo. Eh, y hemos hecho ahí un trabajo para el caso chileno a partir de datos de fuentes institucionales, pero también a partir de datos propios recolectados haciendo trabajo de Big Data de la prensa y encontrando ciertos conceptos y ciertas formas de operacionalizarlos que nos permiten generar una comprensión relativamente acabada de los procesos y también acabada y también una posible proyección, incluso una posible predicción de los escenarios. Pero lo interesante aquí, a mi juicio, es entender que en momentos de crisis, digámoslo así, la, la sociología predice, Michel Dobry, por ejemplo, predice que las estructuras institucionales tienen, y los grandes poderes tienen menos capacidad para poder articular respuestas y en términos relativos se tienden a igualar los poderes de los pequeños actores con los poderes de los grandes actores. No es cierto que se igualen, por supuesto, pero se tienden a igualar. En ese contexto es que de particular interés el escenario actual, donde los grados de conflictividad, a nuestro juicio, deben ser leídos a partir de fenómenos culturales. Es decir, cuando el malestar social arrecia, el fenómeno ya no es político. El malestar social tiene mucho que ver con la legitimidad, y la legitimidad es un monstruo que tiene una pata en cada mundo. Eh, la primera pata está en el mundo de la política. Es obvio que la legitimidad trabaja en el mundo de la política, pero su sustento, su fundamento, se encuentra en el mundo de la cultura. La legitimidad básicamente significa que un orden establecido permite, supone, fundamenta un cierto tipo de conductas, acciones, visiones. Un acto legítimo es un acto que esto está en la teoría dentro del derecho canónico en la Edad Media. Lo legítimo es aquello que está adecuado al orden. Y por tanto, entonces, los procesos de ilegitimidad significa que está fallando la relación de adecuación al orden, ya sea porque el orden
no tiene una estructura tal que no pueda adecuarse realmente, o porque las conductas posibles que son razonables en un momento determinado ya no son razonables respecto al orden en su totalidad, sino que son respecto a una contingencia en particular. Cualquiera sea de esos fenómenos, se produce entonces, eso en sociología se llama anomia, esos desajustes, pérdida de normas, y entonces aparecen, arrecian los conflictos. Y en esos escenarios de conflicto, normalmente hay una posibilidad cierta de una modificación de las estructuras de poder. Es bastante claro a mi juicio que las matrices fundamentales, conceptuales, de Occidente son matrices que están en cuestionamiento incluso desde el mismo Occidente hace ya varios años, varias décadas, y que en parte la pérdida de sentido tiene que ver con aquello. Eh, entonces me parece que es bastante evidente e interesante que, que esa matriz es la que puede estar hoy día siendo fundamental en los altos niveles de conflictividad que se verifican efectivamente con mayor frecuencia en países occidentales, eh, y donde hay una sensación de desgaste, de desencanto que es relevante. En ese contexto, mi visión investigativa promueve la idea de la necesidad de salir de una investigación sobre el malestar social demasiado anclada solo en los datos políticos, que son, a mi juicio, más bien síntomas y no en sí misma la patología, eh, y comprender los fenómenos más de corte cultural que están merodeando o directamente en el centro de la problemática. Eh, por supuesto, las metodologías para llegar a eso son metodologías más complejas, más sofisticadas o al menos más conjeturales, eventualmente, pero sí me parece que eso otorga una mayor claridad. Eh, las investigaciones sobre esta actualidad no deben menospreciar el peso que está teniendo el cambio tecnológico. Lo- los factores irritativos son muy importantes en este tipo de cosas. Los factores irritativos son fundamentalmente aquellos factores que generan en las sociedades una necesidad de respuesta política o de respuesta cultural. Es decir, que son factores que al entrar en un orden social generan alguna clase de fricción, ¿no? Y esa problemática, esos factores irritativos hoy día están bastante fuertes, y esos factores irritativos hacen que las posibilidades de cambiar las jugadas, hacer apuestas más osadas, aparezcan por parte de ciertos actores que están dispuestos a tomar el riesgo, porque se dan cuenta de que hay una enorme cantidad de factores irritativos que hacen difícil la gestión de quienes tienen más estructuras de poder. Es una era de impugnación, por tanto, a partir de aquello. Es básicamente eso ese es el marco general de lo que he investigado. No he querido aburrirlos con el estudio de caso, porque me parece que el estudio de caso en específico, que tiene muchas resonancias, lo he visto en varias conferencias, tiene muchas resonancias con eventos que acontecen en otros lugares, pero me parece que lo interesante es comprender el marco general del tipo de conflictividad que estamos viviendo, que es una conflictividad que tiene una aparición de carácter más normalmente social, de conflictividad de lo social hacia lo político, que tiene como característica general una pérdida de peso de la capacidad de respuesta política, que es un fenómeno muy, muy frecuente en ciclos de malestar social, es decir, las personas que están de trabajo para enfrentar situaciones que en realidad no tienen, porque esa herramienta es formal, se ha transformado en formal, no en sustantiva, pero que el fenómeno de fondo, y ese es el punto que quiero remarcar, el fenómeno de fondo, a mi juicio, está y estará fundamentalmente en la discusión cultural que está de fondo. Mientras los esfuerzos de respuestas políticas se circunscriban
a la acción política solamente, la verdad es que eso va a ser va a ser bastante difícil la probabilidad de poder salir de ese atolladero. En general se requiere más bien un, un ensamblaje que sea capaz de interactuar con un mundo que es mucho más dinámico. Las sociedades no son fáciles de adaptar en términos dinámicos. La sociedad, por un asunto normativo, por la forma en que se construye la norma social y en la forma en que se construyen los valores sociales y la forma en que nosotros como personas gestionamos esa relación con la moral colectiva, hace que hayan tiempos de rezago. Sin embargo, hoy día los cambios tecnológicos y los consecuentes cambios políticos nos llevan en ese sentido una delantera importante. Eh, es interesante, por ejemplo, mirar, lo pongo como un ejemplo de cierre, eh, de toda esta discusión que se ha dado internacionalmente por el poderío, no poderío, en fin, de Elon Musk, ¿no? La compra de Twitter, la no compra de Twitter, que está todo ahora todavía ahí en vilo, aparentemente no sería. En fin, hay mucho, pero no es el punto. Lo que quiero marcar allí es que lo interesante es que la mayor parte de la opinión pública mundial, razonablemente, sencillamente no podría entender de qué está hablando, porque el fenómeno de la industria en la cual Elon Musk tiene más esperanza como desarrollo comercial, que la industria de la Internet satelital, el siguiente paso de la 5G, eh, esa industria es una industria que sencillamente está fuera de la comprensión. ¿Quién va a entender que de aquí a 10 años puede estar, por ejemplo, el espacio, que por el concepto mismo que ocupamos es un espacio vacío, puede estar lleno de satélites y puede estar entonces colapsado eh, en términos ecológicos? ¿Y por qué? Y tenemos que empezar a concebir algo que está fuera de nuestra atmósfera como algo que merece un tratamiento ecológico. Toda esa discusión para un ciudadano medio hoy día. Y ese es el escenario en el cual estamos viviendo. Eso es lo que me parece más interesante, porque en el fondo no somos capaces de comprender muchas veces las mismas discusiones que se están dando, que las estamos siguiendo, que nos parecen interesantes, que aparecen en las noticias, y sin embargo no somos capaces de comprender qué es lo que está en juego en esas discusiones. Esa opacidad de la experiencia social, esa opacidad de la experiencia social es muy llamativa porque, porque lo social, lo social siempre es opaco, ¿eh? Eso hay que tenerlo relativamente claro. Lo social es siempre un fenómeno opaco. ¿En qué sentido es opaco? En el sentido de que cuando yo me enfrento a lo social no está dado empíricamente de una manera explícita. O sea, yo no me paro frente a lo social y entiendo lo social. Las ciencias sociales son una ciencia donde la necesidad de múltiples paradigmas es permanente. Si yo voy al médico, ningún médico me va a decir, mire, lo que pasa es que eh, yo soy de una escuela disidente dentro de la medicina y por tanto para mí el fémur no es un hueso. ¿Ya? Nadie me va a decir eso porque, porque eso sería salirse por completo de un paradigma que es el que funciona para entender los fenómenos propios de la fisiología humana, la medicina, en fin. Bueno, nosotros en ciencias sociales tenemos una condición distinta. Efectivamente, ocurre con mucha frecuencia que la lectura desde un paradigma o desde otro paradigma significa redefinir el fémur. Eh, y eso deriva fundamentalmente del hecho de que la sociedad es opaca, o sea, no se comprende con solo mirarla, no se comprende con solo mirar los significados que... Es como cuando hay personas que hacen encuestas y de pronto leen los resultados de manera mecánica. El resultado de manera mecánica, bueno, obviamente si uno está tratando de hacer una predicción de una elección es una cosa, pero para fenómenos más complejos no se puede hacer una traducción mecánica porque hay una cierta opacidad de lo social que hace que no sea evidente por dónde se va a comprender un fenómeno. Esa opacidad conspira, problematiza, nos complica en la operación de manera significativa a la hora de poder entonces
realizar evaluaciones, análisis del escenario actual y particularmente de comprender, como les decía, situaciones como las que se nos plantean con los cambios tecnológicos, con las nuevas industrias, con el hecho de que las principales empresas del mundo hoy día no lo eran, ni tenían un peso relevante en términos económicos y políticos, como lo tienen hoy día, y lo tendrán todavía más. Son empresas tecnológicas que hace 10 años no tenían ese peso. Eran una esperanza, una expectativa, en fin, pero no eran una realidad. Esos cambios nos conducen a un nivel de opacidad de lo social y un poco más. Y me parece que eso nos engloba en la complejidad de los tipos de conflictos y crisis que estamos viviendo. Podríamos entrar, por supuesto, en conflictos que son ya de nivel internacional, de las fracturas entre las interpretaciones y las informaciones que se dan por lado y lado. Podríamos entrar en muchos de esos detalles, pero me parece que lo importante es comprender que detrás de ese escenario hay un tipo de conflictividad que involucra a cada ciudadano del mundo, que no involucra a las élites que están disputando las grandes estructuras de poder institucional o comercial, que involucra a cada persona en el mundo que está juzgando su experiencia social eh, respecto a partir de sus valores, de sus visiones de mundo y a partir de las herramientas políticas que siente que tiene, o que siente que mejoran y que le permiten actuar más, o que siente que empeoran y ¿ya? Porque eso también es parte de la ecuación. Hay momentos de mayor esperanza en que la gente sí protesta, pero protesta de una manera orgánica, hablando, entre comillas, hablando con el Estado. Y hay otros momentos en los cuales las personas se cansan de hablar con el Estado porque no ha tenido sentido y sencillamente estallan. Y esos son dos fenómenos de lo mismo, pero que en realidad son opuestos. Uno es un fenómeno, este último, un fenómeno entre comillas, más anarquista, y el primero es un fenómeno más de demandas de desarrollo social a la sociedad. Eso sería lo que les podría contar brevemente en esta jornada. ¿Aló, me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ya. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición y aprovechando esta oportunidad, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo van a ser o cómo son esto interacción social en el metaverso? Porque hay muchos jóvenes que hoy día se están formando en los videojuegos, en la realidad Mm. virtual. ¿Va a haber una estandarización o vamos a producir otro paradigma? ¿Cómo tú ves? Mira, en general todo el tema digital supone la construcción de un ecosistema paralelo al ecosistema habitual de la experiencia humana. Es un ecosistema que tiene algunas reglas en común con el que acostumbramos a vivir, pero que tiene otras reglas que no son en común y por tanto significa prácticas sociales diferentes, relaciones, porque por ejemplo, eh, resultaba llamativo etnográficamente, si uno mira la experiencia en la pandemia, por ejemplo, las personas encerradas, qué sé yo, que para la gente más joven, los adolescentes en la pandemia, por ejemplo, eh, la sensación de agobio por estar encerrados no era tan terrible porque la experiencia de ellos era una experiencia muy sumida en una realidad virtual, en el fondo, con mucha relación a través de los ordenadores, a través de los teléfonos, y por tanto su realidad no fue completamente suspendida. Eh, por supuesto, sí, la falta de experiencia escolar o situaciones como esa fueron muy disruptivas allí donde no se hicieron planes para que pudieran ser resueltas,
pero efectivamente hay una diferencia de comportamiento, por lo tanto, predecir eso es bastante complejo. Lo que sí está claro es que se está trabajando, y esto también siempre es eventual, se está trabajando, el concepto del metaverso, se está trabajando en un tipo de experiencia frente a lo digital, que es una experiencia que viene a competir mucho más con la forma de la realidad. En algún momento tendremos que empezar a acostumbrarnos a hablar de la realidad real, ¿no? Porque efectivamente tenemos el problema de las formas de realidad que se nos van a ir apareciendo, imponiendo, en fin. Entonces sí, efectivamente, yo creo que va a haber va a surgir una capa o más, pero me imagino que más bien una capa cultural cuyos códigos operacionales, cuyos códigos de funcionamiento van a ser completamente distintos a los que tenemos costumbre. Y que van a significar una lógica. En sociología hablamos de lógica interna, ¿no? De la lógica interna de un proceso. Eso viene de Simmel, en fin. Y esa lógica interna significa un conjunto de leyes de la acción que son propias de un determinado escenario, situación, momento o campo, una esfera, ¿ya?, de la sociedad. La lógica interna, por decirlo así, de una época es distinta a la de otra, pero la lógica interna de una religión es distinta a la del arte, y la lógica interna de una escuela, de una corriente artística es distinta a la de otra. Entonces, nosotros estamos construyendo a partir de esto, de esta digitalización, una lógica interna que es distinta, eh, y un juego en el cual, que podría ser nuevo. Por ejemplo, ponía el ejemplo de Elon Musk. eh, Todo parece indicar que él hizo una oferta en Twitter agresiva, que fue aceptada y que finalmente va a ser por él desistida porque no se estarían cumpliendo las condiciones que él está planteando para poder hacer la compra. Si eso llegase a ocurrir, podría ser que haya sido un diseño de hostilizador, ¿ya? Un acto de más bien empresarial de hostilizar y bajar la valía de una determinada plataforma, ya sea porque quiere abrir otra, ya sea por la razón que sea, o porque quiere comprarla después más barata, lo que sea. Eh, Ese tipo de conductas son habituales en el mundo de los negocios, pero no se suelen hacer a partir de la acción mediática. Entonces, hay actores que leyendo un escenario actual disruptivo están dispuestos a jugar disruptivamente porque entienden que eso puede generar nuevas reglas del juego. Eso es lo que pasa en los escenarios, como le llaman ahora, líquidos. A mi juicio, más bien el escenario actual no es líquido en sí mismo. No es que llegó una era líquida que sí o sí va a ser líquida. Para mí lo que pasa es que hay una estructura del orden social que está en crisis, que está en cuestionamiento, y ese orden social entonces se produce un escenario líquido, pero es coyuntural, podrá 30 años, pero coyuntural. Sí, Alberto, justo viendo el tema de estos nuevos actores y la disrupción, hace algunos días atrás le han concedido a Starlink de, de Musk la licencia para que pueda operar en Perú por 20 años. Entonces esto definitivamente es un nuevo actor, es una disrupción que va a transformar sobre todo el tema de conectividad en zonas rurales. O sea, los operadores actuales no tienen capacidad de llegar con internet, ¿no?, y Exacto. ni cobertura adecuada en toda la zona rural. Entonces esto todavía es impredecible, pero va a generar un cambio en el comportamiento social de esos actores que normalmente han estado desconectados de las redes. Entonces, Sí. en algunos meses se va a comenzar a desplegar la conectividad con este nuevo actor en el escenario, y definitivamente va a cambiar algunas reglas de juego, va a cambiar de repente algunos conceptos de negocio, y sobre todo va a cambiar el comportamiento político. Porque esos actores que hayan estado desconectados,
que eran los que dieron el voto y que generaron un efecto decisivo en la votación, por ejemplo, de la última elección presidencial, estuvieron desconectados totalmente de estos sistemas masivos de comunicación. Entonces va a haber un choque de repente cultural, va a tener una serie de implicancias, pero lo cierto es que ese actor que, como tú habías indicado, ha generado pues toda una serie de repercusiones en las redes sociales, como es por la compra de Twitter, hoy día ya está presente en el escenario tecnológico peruano, ¿no? Y no sé si de repente alguna apreciación sobre ese punto. Sí, sí, indudablemente, porque, a ver, lo que pasa es que efectivamente lo que tú planteas va a ser muy importante. Hay países donde es imposible en la práctica implementar el 5G por tamaño, ¿ya? Y además hay un problema que tú señalas que es bastante lógico, y es que el 5G se instala en las ciudades. Una antena de 5G tiene un radio de acción muy pequeño, por tanto hay que instalar prácticamente casi en cada manzana una pequeña antena para que funcione. Y eso es caro, y a la larga no es muy eficiente. La verdad es que la velocidad que tiene es muy buena, pero no es algo muy eficiente. Hoy día ya existe la Internet satelital, que efectivamente puede abarcar un grueso, una capa bastante más grande de territorio, enorme, de hecho. Eh, Depende del tipo de satélite. Los satélites que manda Elon Musk son satélites más pequeños, son satélites baratos, entre comillas. Bueno, son bastante baratos, de hecho, y duran pocos años, de hecho. Esa es una de las críticas que se le hace por el tema de la basura espacial, porque entran muy rápidamente en caducidad y pueden tener más riesgo de accidente porque son muchos satélites para poder cubrir, porque son satélites de menos alcance. Pero efectivamente, eso va a ser muy importante para países de gran tamaño, países como Perú, por ejemplo. No tiene ningún sentido invertir mucho en el 5G en las ciudades si en poco tiempo más tienes que avanzar hacia las prestaciones, de los cuales hay unas 20 empresas en el mundo. Es interesante, Elon Musk es el más famoso, pero la empresa de él prácticamente carece de clientes. O sea, todavía él es un actor menor dentro de ese mundo. Lo que pasa es que tiene una integración vertical que le da un poder, y es que él tiene además la lanzadera, ¿no? Lanza los satélites de él. Muchos otros actores tienen que contratar el lanzamiento de sus satélites a agencias espaciales de distintos países. Entonces, efectivamente, ese es todo un tema, pero Musk es un tipo que ha logrado hacer ver como que él va en esta vanguardia respecto al tema. Eh, pero su conducta es interesante, porque su conducta es una conducta que, eh, que es atractiva, porque hoy día vivimos en una sociedad muy espectacular, ¿no? Está todo centrado en el espectáculo. Pero al mismo tiempo, Musk es un tipo políticamente complejo, porque se ha peleado con presidentes de la República de distintas partes, de la India, en fin, ha dicho cosas que no son propias de alguien que ejerce bien la diplomacia. En sus compañías más eres el único que habla, y todo eso genera un ruido en los sistemas políticos. Por tanto, hay muchos miembros de los sistemas políticos que no les gustan las relaciones con personajes así, porque en el fondo hoy día eres socio y mañana te hace un desaguisado y se involucra en temas, en temas políticos y toma partido, en fin. Entonces, es bien complejo, pero yo creo que sí, que es interesante lo que tú planteas respecto a la situación de países como Perú. Bueno, en Chile también. Lo que pasa es que eh, los niveles de población de Chile en zonas más extremas son menores, pero efectivamente ese tipo de servicio va a ser muy importante, y eso va a generar un cambio muy importante, porque esa es una población a la cual le viene bastante bien el uso de estas tecnologías, porque los incorpora mucho al sistema. O sea, son personas que para hacer cualquier trámite, cualquier gestión burocrática con el Estado, con instituciones, con empresas, tienen que ir a lugares lejanos, y que de pronto probablemente muchas de esas cosas ya están digitalizadas y le llega a la internet y pueden hacerlo desde un teléfono. Pueden cambiar sus mecanismos, incluso
de trabajo en esos lugares, y pueden cambiar las personas que van a vivir en esos lugares. O sea, son cambios muy relevantes, y efectivamente entonces tú pones, hay un ejemplo de un fenómeno que además se va a politizar. O sea, eh, a- efectivamente hay países que están firmando, Perú, Indonesia, que se han firmado acuerdos con ciertas empresas de prestación de servicios de este tipo, y hay otros que no las han firmado, que se niegan. O sea, en Francia han dejado de lado algunas de las compañías de Internet satelital por distintas razones, digamos, por razones que supuestamente son más bien de carácter judicial, pero que parecen tener alguna clase de resorte político, ¿no? De lo que significa, de los poderes que están detrás y de las informaciones que pueden manejar esos grupos. Entonces, es bien interesante el escenario que se nos abre, porque nos significa, pongo un ejemplo, no hay ninguna revista, no hay ninguna revista sobre estrategia política internacional que esté dedicada a los temas digitales. Y hoy día es fundamental, pero no existe una revista, no sé, tipo Foreign Affairs, por ejemplo. No existe una revista para ese tipo de temas. Y eso revela que no estamos adaptados realmente a las transformaciones que estamos viviendo. Felicitaciones, estimado Alberto, por tu exposición, y viendo la situación que ves en perspectiva de la sociedad, y ya vemos el metaverso que se va a tratar, pero mi preocupación es ahora con la inteligencia artificial, tal cual dice, por ejemplo, el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser o qué va a afectar o cuál va a ser la implicancia de estas situaciones sociales que estamos viviendo a los inmigrantes, a la sociedad del conocimiento, ya que los nativos de esta sociedad tienen la perspectiva a futuro? ¿Cuál sería la visión Mm, que se debería tener a fin de que como país, como sociedad, podamos propender para el bienestar de esa sociedad? mm. Sí, mira, a ver, hay un problema ahí que efectivamente es bien complejo. Sociedades que tienen mucha información son sociedades que parecen generar mucho conocimiento, pero la información y el conocimiento son cosas diferentes. Em, Muchos migrantes toman decisiones para sus acciones em, a partir de cierto tipo de variables, ¿no? Una muy importante, evidentemente, es la información que disponen del posible lugar de destino, es decir, lugares donde se supone que hay más empleo, se supone que hay mejores oportunidades, en fin. Y por otro lado, tenemos esa decisión a partir de las redes personales, que son muy importantes, las redes de personas que ya están en ese lugar, que tú conoces, tus primos, tus amigos, en fin, qué sé yo, que te van ayudando al arribo. Eh, esa experiencia, ese tipo de experiencia en una sociedad mucho más interconectada va a ser más frecuente. O sea, es normal que personas con más acceso a información se tomen más en serio la migratoria. Eh, y eso genera una serie de transformaciones legales, reglamentarias, en fin, en las sociedades, en las sociedades de origen y en las sociedades de destino. Hay países que tienen su principal fuente de riqueza, su principal fuente del PIB, son las remesas internacionales de sus propios compatriotas fuera del país. Eh, Hay países donde, y viceversa, hay países donde la demanda por llegar a arribar a esas sociedades y terminar legalizando su estadía, aprovechando los derechos sociales y la calidad de las prestaciones públicas, es una demanda que obliga a ir cambiando los reglamentos con diferencias de meses. O sea, entonces, hay un escenario en ese sentido que todavía, en el cual l- la gestión pública, la gestión de los administradores públicos, la gestión de los gobiernos, es una gestión coyunturalista de momento.
no tenemos una solución respecto al problema. Pongo otro ejemplo. Esto se da con la población migrante, pero pasa un poco lo mismo, pero al revés, por ejemplo, con las grandes plataformas comerciales que funcionan digitalmente. No sé, Uber, por ejemplo. Son empresas que toda su tributación mundial, entre comillas, la licitan en un solo país. O sea, tributan en un solo país todo lo que hicieron en todas partes del mundo. Y llegan a un acuerdo con el Estado correspondiente. Eh, ¿no? Es un escenario muy problemático. Muchos países están en muchos problemas porque hay grandes proporciones de sus posibles recaudaciones tributarias que no están quedando en sus países. Y eso es un problema general. Y lo mismo que pasa también con las ofertas tributarias. O sea, las grandes fortunas hoy día tienen la posibilidad de elegir los países donde van a tributar porque hay ofertas de países incluso desarrollados que te ofrecen una tarifa plana impositiva por una cantidad X de años, en fin. Todo eso son desafíos de política pública mayor a los cuales no nos acercamos siquiera. Yo soy un convencido de que es evidente a estas alturas que la única forma de hacer sinuosa la experiencia social y política y darle una cierta vertebración a todo esto va a ser construir instituciones internacionales, al menos en ciertos ámbitos como los aparatos de recaudación con tarifas planas en todo el mundo de tributación, porque si no, sencillamente los capitales se mueven a los lugares donde es más barato y los estados de origen, donde están tú puedes poner un negocio, una empresa en una parte y darle una utilidad X establecida, sabiendo que la comercialización la vas a hacer en otra parte. O sea, está lleno de esquemas para poder eludir sin ser ilegales. Entonces, hay un problema ahí que es bien importante. Entonces, la experiencia social de quienes están en la mayor precariedad poder, las grandes empresas tecnológicas hoy día, esa relación en el fondo es una relación de opuestos, pero está en el mismo marco, donde no somos capaces como sociedad de poder construir un conjunto de reglas y un conjunto de formas de trabajo que hagan que esa experiencia sea susceptible de un cierto nivel de regulación. Estamos viviendo una crisis regulatoria importante, no porque sencillamente haya muchas ganas de no regular, sino porque regular se hace muy difícil. Eso en el sistema financiero, bueno, ni hablar, o sea, es una locura. Hace un tiempo atrás había preocupación por el tamaño de las bolsas de comercio respecto a el resto de la economía real, la industria, ¿no? Hoy día las bolsas de comercio no son nada al lado de los grandes fondos de inversión que arman estructuras financieras paralelas a la bolsa de comercio, que en el fondo apuestan a lo que podría ocurrir en la bolsa en el futuro, arman una bolsa de la bolsa, y esos fondos, el dinero que se maneja allí es muy superior al de la bolsa y obviamente es muy superior al de todas las al de todo el comercio anual de todo el mundo. Entonces, esas distorsiones nos an- ante el cual se nos hace muy difícil porque estamos todos acostumbrados, yo trabajo en un departamento de políticas públicas y la verdad es que estamos todos acostumbrados, ya tenemos mucho con tratar de ordenar la casa propia, ¿ya? Porque ordenar un sistema internacional es más complicado. ¿Te puedo hacer una última pregunta, Sí, adelante. Alberto? Sí, sí. Corta. Si fueras militar, ¿cuál sería tu foco hoy en día considerando el ciberespacio o el tema social? Em, a ver, lo que pasa es que yo creo que son énfasis distintos. El tema espacial es muy importante, pero tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que no puede ocurrir, está ocurriendo, pero no debiera ocurrir una lógica de control imperial. Me explico. O sea, sabemos lo que está pasando allí. No es lo mismo que cuando alguien salía al mar y no sabía a dónde iba, ¿ya?
de donde estamos yendo ahora sabemos todo, o casi todo. En realidad es aquí mismo, o sea, un poquito más arriba, no es mucho. Entonces, como sabemos todo eso, no debiera ocurrir que se pudiera capturar ese espacio y tener un control político absoluto sobre él. Y por tanto, esa por parte de algún actor. O sea, hay internacionales no han puesto todavía foco. Por decirlo de alguna manera, esto es como el mar, digamos, la orilla de playa está mucho menos regulada, ¿ya?, que lo que viene después, y por eso muchos actores están apostando a ocupar la orilla de playa completa, con grandes efectos sociales, que no los vemos porque no son urgentes. O sea, por ejemplo, la investigación científica hacia el espacio se podría quedar muy mermada por eso, por interferencias, en fin. Y básicamente habría que apostar a tener satélites que sean también telescopios, que ya los hay, pero no son la mayoría. Y por otro lado, lo que tú dices, el tema social, a ver, yo creo que sociedades disruptivas son sociedades muy complejas porque una conducta disruptiva supone por definición la conducta intermitente. ¿Ya? O sea, mañana me regulo y mañana me desregulo. O sea, y eso, la conducta intermitente para un sistema político es exactamente lo que no sirve. ¿Ya? Hasta las malas noticias estables son mejores noticias que el comportamiento intempestivo de un fenómeno social o de un conjunto de personas o de una persona. Eh, es muy complicado y por tanto yo creo que el gran desafío es construir una, una experiencia política que permita, de alguna manera, construir una capacidad de generar una legitimidad de base eh, que regule aquellos elementos de las sociedades contemporáneas que dejan a las personas más a la intemperie. Eso es lo que hace que la crítica funcione, es que la mayor parte de la población del mundo, incluyendo en muchos países desarrollados, se siente que vive a la intemperie, siente que todos los cambios en el clima le afectan directamente. Y eso obviamente es inmanejable. Por lo tanto, yo creo que la prioridad debiera ser la construcción de un repertorio de acción política en la relación con lo social, en la relación de la construcción de las políticas urbanas, por ejemplo, son un tema muy importante, las políticas educacionales son un tema muy importante, y eso como grandes bloques general, masivo. Si eso no funciona, se hace muy difícil todo lo demás. Confiar en exceso en el desarrollo tecnológico. Antes hablaban de la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial tiene un defecto muy importante en términos humanos. La inteligencia artificial efectivamente encuentra patrones y los usa y los multiplica esos patrones. Eh, la, lo que yo veo en los fenómenos que investigo es que la aceleración de un mismo patrón no es el mismo fenómeno más rápido, es otro fenómeno. Y eso me parece que es muy delicado, porque es un fenómeno también que rompe las estructuras. A mí me parece que la inteligencia artificial y su llegada va a generar un cambio muy importante. Y para eso hay que tener las sociedades preparadas para esa transformación. Yo creo que la estabilización, yo soy una persona propensa a las transformaciones sociales, pero la estabilización dentro del marco de la transformación es una virtud importante y, y no se está logrando en las sociedades actuales. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Despide? Sí, agradeciendo al
Para agradecerle a Alberto esta oportunidad para compartir este tema sobre estos riesgos que se están asignando por los cambios que existen en la sociedad, ¿no? Sí, un saludo y un abrazo, Alberto. Esperemos que Muchas tu gracias. estancia en España, bueno, habrá ya una oportunidad de poder de repente encontrarnos, ya sea en Europa o acá en Latinoamérica. Por supuesto. Muchas gracias. Fuerte Un abrazo. gusto. Un abrazo. Gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y que ya tenemos a... Eh, bueno, mañana vamos, a los interesados en la ciberseguridad, vamos a tocar un tema un poco más duro. Vamos a hablar de ciberseguridad en el mundo de la informática, de la tecnología. Van a aparecer tips de qué es la ciberseguridad y para los interesados vamos a meternos en el campo directo, vamos a diseccionar el animal. Vamos, ¿para qué? Para ver cómo nosotros podemos, a un directivo, por lo menos tener el vocabulario y entender de qué se trata y cómo auditar, sobre todo software de inteligencia artificial o software en general, que sean seguros dentro de la organización, en especial en el ambiente de la Fuerza Armada. Se tiene que auditar calidad en un software. Mañana vamos a tener un expositor, Rafael Cutín, que es experto a nivel mundial, de la Universidad de Quebec. Nos vemos mañana, ¿eh? Lo esperamos mañana, va a ser duro, pero para los que tengan un cierto liderazgo, tengan una responsabilidad en esta área, es vital. Es una gran herramienta. Gracias. Muchas gracias.